a Lucas capítulo 2 del 1 al 2. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a nacer. Y dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, dice la palabra, que fue profetizado muchos años antes de que esto sucediera, mínimo 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue profetizado por el profeta Isaías, por varios profetas, que nuestro Señor Jesucristo vendría. Y por lo tanto, algo que me llama la atención es que dice aquí que Augusto César, acuérdense que los Césares o el César tenía control sobre todo en esos tiempos, sobre todo. De hecho, este primer censo está registrado en la historia de Roma, según el historiador Tácito. Ahora, en Judea ejercía el gobierno romano, y el gobernador de esa provincia romana de Siria se llamaba, como acabamos de leer, Cirenio. No le vayas a poner así a tu bebé, por favor. Cirenio. Y Augusto fue el primer emperador romano que gobernó desde el año 31 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Y cada 14 años se realizaba un censo con fines militares y tributarios, aunque los judíos estaban eximidos del servicio militar. Pero fíjense, que nadie más escuche esto, solo nosotros. Las mujeres, al cumplir 12 años de edad, tenían que pagar un tributo, tan solo por ser ya mujeres que podían ser madres. A partir de los 12 años se tenía que pagar un tributo. Entonces, fíjate, tanto María como José tenían que llegar a Belén. Ahora, esto es impresionante porque tenían que viajar. Aquí dice que ellos tenían, vámonos a más adelante a Lucas 2, dice versículo 4, también José, que era descendiente del rey David. Esto era necesario porque Jesús sería hijo de David. Tenía que ser el Mesías, el hijo de David o descendiente de David. Por eso es que era importante que José no huyera. No huyas, cobarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entera que María está embarazada y no era un hijo de él. Escúchame. Dice: también José, que era descendiente del rey David, subió, escucha, de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Y en Judea había un pueblecito llamado Belén, que significa casa de pan. Y esto es impresionante porque Jesús dijo ser: yo soy el pan que bajó del cielo. El que de mí comiere no volverá a tener más hambre. Y dice entonces: él subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su esposa María, y ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Vamos a ver la profecía que se dijo mínimo 750 años antes de que Jesús naciera. Ningún otro profeta, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ningún otro profeta o personaje que el mundo pudiera respetar, se profetizó su venida con tanto tiempo de antelación y con tantas cosas que eran específicas. En el libro de Miqueas, como decimos, más de 750 años se profetizó. Y fíjate lo que este profeta Miqueas dijo. Miqueas 5 del 2 al 5. Pero de ti, Belén Efrata, ¿qué significa Belén? Casa de pan.
Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad y hasta tiempos inmemoriales, o sea, un ser eterno. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder de Dios, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará, aleluya, hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Sí, solo Jesús puede traer paz a tu vida. Si Asiria llegara, bueno, hasta ahí me voy a quedar. Él traerá paz. A la primera parte del versículo 5. Entonces, se predijo que sería en Belén donde debía de nacer nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas creen que Dios no puede usar a los impíos, pero hoy quiero decirte que la Biblia enseña que todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo creó tu vida. Él creó tus dones, tus talentos, el cielo que vemos, el firmamento, el universo que conocemos. Dios lo creó, y creo que son 23 grados que la tierra está inclinada sobre su propio eje. Era necesario, y qué tan lejos tenía que estar la tierra del sol. Era necesario para que pudiera haber vida tanto en el polo norte como en el polo sur, y todo lo que vemos alrededor en nuestra galaxia tiene que ver con la vida, para que haya vida en la tierra. Y muchos dicen, pero ¿cuánto espacio desperdiciado? Pues para ti es un desperdicio, para Dios no lo es, porque si tú naciste, y si cada una de las galaxias que el hombre ha podido visualizar existen, el propósito que dice en el libro de Job es para que haya luz en esta tierra y para que haya vida. Por lo tanto, no es un espacio desperdiciado. Todo Dios tiene un propósito, y si hoy tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito para ti, en tus dones, tus talentos, tu llamado, con quién te casaste, cuántos hijos tuviste. Todo el Señor tiene un propósito, y así es el propósito que Miqueas previó. De ti, Belén Efrata, nacerá el que gobernará a Israel, el Salvador del mundo. Se había dicho entonces que tenía que ser en Belén el nacimiento de nuestro Señor, ya que Él pertenecía a la familia de David. Es notable ver cómo Dios, el Espíritu Santo que dictó su palabra a cada uno de los escritores de la Biblia, pudo predecir, ¿verdad?, que tenía que ser en Belén 750 años antes de que Jesús naciera. Ahora, qué impresionante que Augusto César, este emperador romano, dicta una ley mientras María está encinta. ¿Sí se acuerdan que cuando se enteran, verdad, que María está embarazada? Y en Lucas 1 de los versículos 27, 28 es cuando el ángel Gabriel se aparece a María y le dice: bendita eres tú, has hallado el favor, la gracia de Dios está sobre ti, y he aquí que vas a concebir, tú eres bendita entre las mujeres y vas a concebir del Espíritu Santo. Esta jovencita, porque quiero que vayamos, por favor, me voy a adelantar un poquito, a Lucas 2, 6 y 7, dice: así que dio a luz a su hijo primogénito, porque llega el momento en que van a ser censados, y este hombre, Augusto César, tenía que hacer esta ley. ¿Quién crees que le dijo que tenía que hacer esta ley? Dios, porque una mujer encinta no iba a viajar 330 kilómetros de Nazaret a Belén en burro y a través de las montañas. ¿Quién iba a sacar así a su hija embarazada? ¿Verdad que no? Dice: así que dio a luz a su hijo primogénito.
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ellos tenían que viajar 320, dije 330, son 320 kilómetros de distancia de Nazaret en Galilea hasta Belén de Judea y a través de la montaña. Ellos tenían que viajar, era un largo viaje, y es notable cómo el Espíritu de Dios empieza a dictar a Miqueas que tenía que ser en Belén, la casa de pan. ¿Se acuerdan? Es el mismo lugar donde Jacob tuvo ese sueño, y antes se llamaba, ese era Luz y después Betel. No, estoy equivocada. Belén es la ciudad de David, donde gobernó David y Salomón. Ahí sí estoy segura. Hola, Blanquita. Qué gusto me da ver a muchos que no los había visto después de esta pandemia. Me da muchísimo gusto verlos. Entonces, ellos tienen que viajar todo esto porque, como les digo, tanto María tenía que pagar su impuesto como José tenía que ser censado. Cuando se entera José que María está embarazada, ¿se acuerdan qué trató de hacer? Huir. Pero se le apareció el ángel y le dijo: no huyas, porque el santo ser que nacerá es hijo de Dios. Y estaba escuchando cómo es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no solo es una realidad. Hay autores ateos, uno que olvidé su nombre ahorita, pero él escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y él lo primero que dice, o lo primero que refuta, es la existencia de Jesús. Y cuando un cristiano empezó a tener un debate con este ateo, le preguntó: ¿me podrías decir el año en el que estamos? Y ya le dice: pues fue en tal año. Dice: de nuestra era. ¿Cómo se empieza a contar nuestra era? Y el ateo le dice: pues en el nacimiento de Jesús. Y le dice el otro: entonces ya crees que Jesús sí existió. Porque de ningún otro profeta se celebra su nacimiento como a Jesús. Ya sabemos que no fue el 25, no vamos a entrar en detalles, pero celebramos el 25 que Él nació. Gloria a Dios. Celebramos el 25 que Él nació, y hasta los ateos les dan vacaciones. Y no solo eso, sino que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también se celebra su muerte. Y se le llama Semana Santa, semana apartada, donde desde el momento en que Jesús fue presentado a Poncio Pilato hasta el momento de su pasión, su crucifixión y su resurrección, es que hasta los ateos tienen también vacaciones. Cuando en el 80% de los países de nuestro globo terráqueo celebra el nacimiento de Jesús y su muerte. ¿No te parece algo impresionante? ¿Puedes darle un aplauso a Jesús por haber nacido en esta tierra? Gracias, Jesús. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para José no fue fácil. Él como hombre había sido pues avergonzado, porque cuando dice en el libro de Lucas capítulo 1, dice que María y José estaban desposados, significa que estaban comprometidos. Entonces, cuando el ángel le dice a María: salve, muy favorecida, o en otras palabras, la gracia de Dios está sobre ti de tal manera que lo que vas a vivir, Dios te va a dar la fortaleza para soportarlo. ¿Por qué? Porque según la ley, si ella le había sido infiel a José, por causa de esa fornicación, ella debía morir apedreada. Entonces, lo que ella iba a vivir no iba a ser fácil. Por eso el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti, de tal manera que no va a haber un esperma humano. En otras palabras, bueno, sí, él fue 100% hombre, pero el esperma, porque aún la ciencia
ha comprobado que quien lleva la semilla es el hombre. La semilla que el hombre deposita en la mujer, entonces hace la fecundación de un nuevo ser humano. Sin embargo, José no fecundó a María. Y él estaba diciendo, bueno, si María no me ama a mí y está enamorada de otro hombre, mejor me voy para no difamarla. Y entonces el ángel le dice, no temas tomar a María como tu mujer, porque el Espíritu Santo ha fecundado el vientre de María. Ahora, quiero que vayamos por favor a Isaías 7:14, por favor. Y dice así, por eso el Señor mismo les dará una ¿qué? Señal. Dios siempre te dará señales para que sepas si estás haciendo o no su voluntad. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ahora, la palabra virgen se escribe alma con H al final. Por eso me acordé. Fíjese, la palabra virgen es alma con H al final y significa en el hebreo una doncella que no ha tenido relaciones, que no conoce varón. Es una doncella específicamente entre 14 y 16 años de edad. Esa es la edad que tenía María cuando fue visitada por el ángel. Qué impresionante que 750 años antes se haya profetizado que sería en Belén y sería a través de una joven entre 14 y 16 años. Es como si tú ya tuvieras un bebé, Abby. En eso estabas pensando. Vi a mi hija haciéndole, ¿no? O sea, tiene 17, pero ya estaría con bebé, ¿no? Es que en ese tiempo a esa edad se casaban, así es que ya hay algunas aquí quedadas. Apúrenle, chiquitas, apúrenle. Bueno, es que también hay hermanitos de 30.com que no quieren dejar de ser hijos de familia. Bueno, esa será otra predicación. Échenle ganas. El matrimonio es bueno. Dejen de hacer juicios y prejuicios y pactos internos de que, ay no, si me voy a casar y me va a ir como a mi mamá o a mi abuelita o a la tía o a la vecina. Dejen, pongan su vida en las manos del Señor y Él hará. Esta joven pudo haber dicho no. Sin embargo, ella ¿qué dijo? María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y hoy quiero decirte, tú naciste por un propósito y para un propósito en esta tierra. Así es que no subestimes a Dios. Porque este nacimiento dice que lo puso en un pesebre. Vamos a terminar en Lucas 2 del 8 al 12. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. No sé si son los monitores, si le pueden bajar tantito, o yo le bajo si quieren. Ya, así me oyen. Entonces, en esa misma región había unos pastores, ya puedo hablar más fuerte, okay, que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió, imagínense, Dios escoge, viene nuestro Salvador, el que creó el universo, el que creó los millones de neuronas que tengo y que tú también tienes, que creó cada una de mis células, que en la información genética del ADN que trae, es impresionante cómo esa semilla, el espermatozoide tiene tanta información y el óvulo tiene tanta información, que tiene información de qué color fueron los ojos o tiene los ojos la abuelita, la tatarabuelita, dónde está el lunar del tío y por qué tú tienes el mismo lunar de la mamá ahí atrasito de la pierna, en el ombligo, abajo, en fin, hay
serie de información. El Dios que creó el ADN, el Dios que creó de cómo se tenía que hacer la fotosíntesis en los vegetales, en cómo tú y yo, nuestro corazón trabaja, nuestra mente trabaja, todo lo que el Señor creó, este Dios del universo venía a este mundo. Y acabamos de leer en Isaías 7:14 que dice: la alma, con H, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este Dios que se hizo carne, esa noche hermosa, esa noche de paz, esa noche de amor, nuestro Señor Jesús venía a este mundo y utilizó a dos individuos. Por eso no podemos subestimar lo que Dios puede hacer con alguien, tenga dinero, no tenga dinero, tenga estudios, no tenga estudios, tenga no sé, un apellido de alcurnia o no. El Señor puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Y si tú y yo estamos dispuestos a hacer su voluntad, le traeremos gloria a su nombre. Así es que no subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de aquellos que nos rodean. Tengan estudios o no los tengan, Dios puede hacer lo que Él quiera. No subestimemos a Dios. Pudiéramos decir que este nacimiento era insignificante. ¿Por qué? Porque esa noche seguramente muchos otros bebés nacieron, pero esa noche que nació Emmanuel, Dios que se hizo carne, completamente Dios, 100% Dios. Por eso tenía que ser la voz, el soplo, el rúa del Espíritu Santo que había fecundado a la Virgen María. ¿Para qué? Para que el santo ser que nacerá, dice el ángel, no será hijo de José, será hijo de Dios y será llamado Hijo del Altísimo, porque Él es su padre. Sin embargo, tenía que ser hombre, tenía que nacer como un bebé. Y este bebecito que recibió todas estas profecías, nacía en Belén. Y en esa misma región, dice, regreso a Lucas 2:8, había unos pastores. Yo me quedo pensando, ¿por qué Dios escoge a unos pastores? Resulta que en ese tiempo los pastores, los jovencitos, empezaban a pastorear desde los 12 años. O sea que eran unos chavitos los que estaban ahí. Y estaban cuidando, se turnaban. Yo creo que decían, yo me duermo 1 hora y tú ves a las ovejas. Y yo me duermo 1 hora y tú ves a las ovejas. Y fíjense, vamos a terminar de leer lo que sucedió. Y cuando se estaban turnando, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de miedo. Miren, les dice el ángel, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. De mucha alegría. Hoy les ha nacido en la ciudad de David. No podía haber equivocación. Tenía que ser Belén, la ciudad de David. Les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Lo mismo que en Isaías dice, la señal será que es una virgen. Y esto les servirá de señal. Vamos a seguir leyendo. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Eso no es muy difícil. Lo difícil de que pudiera ser verdaderamente una señal es que estaba acostado donde comen los animales. Yo creo que ningún niño, ni siquiera de ese tiempo, se ponía en un pesebre donde comen los animales. Entonces, repite conmigo, señal. Dios siempre te dará señales para saber si estás haciendo la voluntad de Dios. Siempre habrá una señal que te diga aguas, precaución, o sigue adelante. Mira, esto es lo que quiero que tú hagas. Así es que no te desesperes por tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes que van a alterar el curso de tu vida. Espera en Dios y Él hará. Y quiero terminar con esto porque yo sé que venimos muchos a comer.
y queremos pasar el más tiempo conviviendo porque hace mucho, ¿verdad? Que no podíamos convivir por esto de la pandemia. Sí, sigamos guardando nuestra sana distancia, pero disfrutemos este tiempo para estar en familia, en la familia del Señor. Y bueno, entonces, algo que me llamó la atención es que Dios no se presentó en los palacios de ese tiempo. Porque cuando un rey nace, casi siempre se buscan los mejores hospitales, los mejores doctores, los mejores pañales, las mejores sábanas, la mejor cuna o la mejor incubadora del mundo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no tuvo una enfermera, no tuvo un ginecólogo, María, no tuvo un pediatra, un neonatólogo. Nuestro Señor Jesucristo nació de la manera más insignificante que cualquier ser humano pudiera notar o ver. Estamos tan acostumbrados a ver los nacimientos, y en los nacimientos vemos a María y a José, y a veces ponen a los hombres sabios que llegaron del oriente, y ponen vacas y ponen el establo tal cual. Y hoy quiero decirte cómo nuestro Señor odia nuestra soberbia. Odia que busquemos lo que esta tierra ofrece. Por eso Él nació de la manera más humilde, que yo creo que ninguno de nosotros fuimos puestos en donde comen las vacas. ¿Te imaginas el olor que había ahí? ¿Te imaginas? Y el Dios que creó el universo, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Este Dios nacía como fue profetizado: Emmanuel, Dios con nosotros. Y los ángeles se aparecen a estos jovencitos, que tú puedes seguir leyendo el libro el capítulo de Lucas 2, cuando dice la Biblia que ellos se levantaron inmediatamente. No dijeron: ¿quién se va a quedar con las ovejas? No, dijeron: vayamos a ver, porque el ángel le dice: no tengan miedo, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías. ¿Qué significa? Jesús significa Salvador. El Mesías es el enviado, el Salvador del mundo. Venía a este mundo. Vayan. Y dice la palabra que ellos fueron deprisa, obedecieron lo que el ángel les dijo, y fueron deprisa y encontraron al niño, y vieron la señal que estaba en un pesebre. Lo adoraron, pero no solamente eso, sino que le dijeron a todos los que estaban alrededor: pasó esto. Y mientras estábamos en las vigilias de la noche, vimos el resplandor. Imagínate, dice la Biblia que vino el ángel, les da el mensaje. Y que eso significa ángel mensajero. Da el mensaje. Dice la palabra que la gloria, la luz de Dios fue la que alumbró esa montaña. Y después aparecieron coros de ángeles diciendo: paz en la tierra, buena voluntad a los hombres, gloria a Dios en las alturas, allá en los cielos, gloria al Señor. Y cuando ellos regresaron al cielo, ellos pudieron haber dicho: ay, es que es de noche, ¿no? Vamos mañana. No más que esté clareando, porque pues ahorita no lo vemos, y qué tal si vamos al pesebre equivocado. Sin embargo, ellos fueron deprisa. Y esto quiero dejar en tu corazón: el nacimiento de Jesús fue profetizado, y también ha sido profetizado que todo aquel que creyere en Él será salvo. Y yo no te estoy hablando de una religión, porque las religiones es el intento del hombre por llegar a Dios, cuando Dios ya hizo todo por venir a ti y a mí. Jesús vino porque amó a su Padre. El Dios Padre amó de tal manera tu vida y mi vida, que envió a Jesús para que se encarnara. Jesús es Dios y Jesús es el Salvador. Si hubiera sido solo
Si hubiera aparecido y no hubiera tenido que nacer de una mujer, hubiera sido Dios completamente. Y si hubiera muerto, no hubiera muerto, pues hubiera sido solamente pues un Dios. Sin embargo, Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para tomar tu lugar y mi lugar. Tenía que ser hombre. Por eso nació como un bebecito. Y ese bebecito, los ángeles adoraron a Dios por la llegada de ese bebecito. Y hoy yo te pregunto, ¿irás tú con esa misma pasión y alegría a decirle a todos aquellos que conoces que ha nacido en tu corazón el Salvador? ¿O esperarás a que sea un mejor tiempo? Porque estos jovencitos, seguramente gente humilde o gente que esperaba al Mesías, porque el ángel les dice: es su Mesías, es su Cristo, es su Salvador. Y ellos fueron rápidamente. Ponte de pie, por favor. Dios ocupó a gente sencilla para difundir la noticia del nacimiento del Dios Todopoderoso. Dios puede usarte a ti y a mí. No subestimes el poder de Dios, el poder que Él tiene para usarte a ti y a mí. Deja de creer que no eres la persona indicada para ser usada por Dios. Deja de creer que tú no puedes. Deja de creer que no conoces de la palabra. Porque Dios no se le apareció a los fariseos de ese tiempo o a los escribas de ese tiempo. Dios envió a su ángel a aparecerse a unos pastorcitos. Y ellos, dice la Biblia, que fueron deprisa a ver todas estas señales que le había dicho el ángel. Yo te ruego que le digas: Señor, dame esas señales de que tú quieres que yo haga esto o aquello. Dame esas señales. Y no solo eso, hoy quiero ser tan sencillo como estos pastorcillos, de creer el mensaje que tú les enviaste. Gracias, Señor. ¿Sabías? Que nadie más tiene el ADN que tú tienes. Que eres único, y en medio de ese ser, el que seas único, la imagen y semejanza de Dios está en ti. ¿Sabías que Dios es tan poderoso que utilizó a un César, a Augusto César, lo utilizó para que se cumpliera las señales proféticas del nacimiento de Jesús? En estos días vamos a estar en casa con nuestras familias, nuestros amigos. Recuerda esto: ahí tendrás quizá alrededor gente que no conoce del Señor. Y quizá tú seas la única Biblia que ellos puedan leer en toda su vida. Hoy yo te pido que con esa fe sencilla que tuvieron los pastorcitos, de ir a ver lo que Dios les había mandado a decir con el ángel, dice la palabra que ellos divulgaron, porque acabamos de leer que el ángel le dijo: estas buenas noticias serán para todos, para todo el pueblo. Vayan y díganlo. Si hubiera sido quizá a los escribas y a los fariseos o a los intérpretes de la ley, a lo mejor ellos hubieran tomado horas o días para ver si eso era cierto. Sin embargo, la fe sencilla de unos pastorcitos, de unos jovencitos que anhelaban la venida del Salvador, de su Mesías, le creyeron a Dios. ¿Sabes? En este tiempo, pues creo que muchos hemos ido a las tiendas y hacemos mucha cola. ¿Por qué no te haces amigo o amiga de los que van atrás o adelante? Estás ahí una hora. Al de atrás llevaba una niña pequeñita y empecé a hablar con la niña y le decía: te encargo mi carrito porque vengo sola y me faltaron cosas, te lo encargo. Y la niña: sí, yo
se lo cuido. Y yo me iba por el pan y por las cosas que me habían faltado. Y yo le decía, gracias mi amor, gracias por cuidarme mi carrito. Y empecé a platicar con el papá. Y Dios me dijo, solo dile cuánto ha cambiado tu vida desde que me conoces. Y le dije, ¿sabe? Hace muchos años le di mi vida a Jesús. Él no es una religión en él, Él es una persona. Y quiero decirle que mi vida ha cambiado. Yo quisiera decirle que de la noche a la mañana dejé de estar neurótica, pero no es así. Todavía la neurosis y el resto de la neurosis les tocó a mis 4 hijos. Pero Dios ha seguido haciendo cambios en mi vida. Y yo sé que usted también necesita de Jesús. Y me dijo, sí señora, yo sí creo en Jesús. Y yo así como que ya iba a pedir la ofrenda y a orar por los enfermos, ¿no? Pero la gente que estaba al lado, pues estamos ahí todos, mínimo 1 hora para pagar. La gente estaba escuchando de Jesús. Saqué mi Biblia del celular y le dije, bájelo, a ver, bájelo, busque la aplicación, baje la Biblia. Ahora lea. No te cuesta nada hacer lo que los pastorcitos hicieron. Recuerdo una vez que llegaron unos testigos de Jehová a casa y tocaron a la puerta y pues empezamos a platicar. Recuerdo que esa mujer y ese varón me dijeron, ya Dios no puede hacer milagros, Él no puede sanar el cuerpo de nadie. Le dije, uy, tocaron la casa incorrecta, porque a mí Dios me ha sanado. Yo tenía un tumor en el cerebro, sobre la base de la silla turca, en la glándula pituitaria. Ya no veía de mi ojo derecho porque ese tumor creció de tal manera que pisaba el nervio ocular. Tenía migrañas impresionantes. Eso me dio una prolactinosis que me llevó a tener ciclos anovulatorios, una endometriosis terrible. Yo no podía tener hijos. Dios no solo me quitó ese tumor sin operación. Dios pudo haber usado a los médicos, pero decidió no usarlos y Él me sanó. No solamente me sanó de ellos, sino que me dio 4 hijos, 5. El del bajo se adelantó. Y estos hijos que Dios me ha dado hablan del poder de Dios en mi cuerpo. Después me dio lupus eritomatoso por 5 años y Dios me sanó de lupus, de artritis, de fiebre reumática. Ya no recuerdo qué tanto Dios me ha sanado. A veces ha usado a los médicos, tenía problemas en mis manos y utilizó al fundador del Hospital de la Mano en Indiana para sanarme. Los médicos se asombraban de cómo tenía las 2 manos idénticamente mal. Y Dios, a través de la empresa donde yo trabajaba, me envió a Indiana, donde está el Hospital de la Mano. De todos los Estados Unidos tenía yo que llegar a Indiana. Y yo sé que fue Dios. Así es que hoy quiero invitarte a que con una fe sencilla, como la de los pastores, como la de José, como la de María, tú hoy le digas a Jesús que quieres hacer su voluntad. Padre, hoy te damos gracias. Jesucristo, gracias. Gracias por venir a esta tierra. Gracias por salvarnos. Gracias por hacer de nosotros gente completamente nueva. Gracias porque cuando tú llegas a la vida de cualquiera de nosotros, nuestras vidas cambian. Gracias porque no volveremos a ser los mismos, porque tú, el Hijo de Dios, estás aquí. Gracias. ¿Puedes darle un aplauso?